En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días a todos. Comenzamos el retiro en esta última semana de Cuaresma, invocando al Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Envíanos, Señor, tu luz y tu calor, que alumbre nuestros pasos, que encienda nuestro amor. Envíanos tu Espíritu y un rayo de tu luz encienda nuestras vidas en llamas de virtud. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones. Tenemos este retiro al final de la quinta semana de Cuaresma y a punto de iniciar la Semana Santa. Hace 39 días comenzamos la Cuaresma. La hemos vivido a la luz del lema que nos ha propuesto el Papa Francisco durante este tiempo litúrgico este año: caminar juntos en esperanza. Estos días nos han servido para acrecentar nuestra relación con Dios por medio de la oración, creciendo en el dominio de nosotros mismos mediante el ayuno o la renuncia a las cosas que nos tienen alejados de Dios, y practicando la limosna como medio de mejorar nuestras relaciones con los demás, asistiéndolos no solo en sus necesidades materiales, sino también humanas y espirituales. Esta tarde entraremos en la Semana Santa. Como todos sabemos, la Semana Santa es la Semana Mayor, la más importante del cristianismo, pues en ella se conmemoran los grandes acontecimientos de nuestra redención, que son, en mi opinión, un perfecto reflejo de lo que debe ser la vida del cristiano siguiendo los pasos de Jesús. Para los cristianos, la Semana Santa no es sólo la conmemoración de un acontecimiento, es la contemplación del amor de Dios que permite la muerte de su Hijo y lo resucita para redimirnos del pecado y restaurar en nosotros una existencia nueva, o lo que es lo mismo, el proyecto original de Dios sobre los seres humanos creados para ser hijos de Dios. En esta charla, a través de la reflexión sobre los acontecimientos que celebraremos desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, quiero presentar a nuestra consideración 6 preguntas que nos ayuden a comprender y mejorar nuestro seguimiento de Jesús. La Semana Santa debe ser considerada como un periodo de reflexión e interiorización sobre nuestra vida cristiana. Domingo de Ramos o la pregunta sobre la persona de Jesús. Del Evangelio de San Mateo. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en las alturas. Comenzamos nuestra meditación con el Domingo de Ramos. La pregunta que nos plantea es: ¿sabemos quién es Jesús, la persona a quien seguimos? El Domingo de Ramos nos presenta a Jesús aclamado por el pueblo y por los niños como Rey, Profeta y Mesías. En esa jornada de camino hacia Jerusalén, la multitud le aclama diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. El Antiguo Testamento habla acerca de Jesús,
pero lo hace por medio de figuras, símbolos, tipos y profecías, cada una de ellas esperando la venida de alguien. En el Antiguo Testamento encontramos algunas afirmaciones respecto al Mesías, presentado siempre por las palabras «He aquí el hombre, he aquí mi siervo, he aquí vuestro Dios». Estas 4 afirmaciones se amplían y desarrollan en los Evangelios. En Mateo, el Evangelio del Rey. En Marcos, el Evangelio del Siervo. En Lucas, el Evangelio del Hijo del Hombre. En Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. El propósito de San Mateo al escribir su Evangelio fue demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. No ha caminado jamás entre los hombres un personaje más asombroso. Ojalá al leer los relatos de los Evangelios algo de esa fascinación llegue a nuestros corazones. Mateo es el Evangelio del Rey y esa profecía se cumplió cuando el Señor entró en la ciudad de Jerusalén. Jesús, en este episodio de su vida, nos invita a descubrirlo como nuestro Rey. Las parábolas presentan a Jesús como el Rey que tiene derecho a mandar y determinar el carácter de las personas. El gran mensaje del Evangelio es que Jesús está dispuesto y deseoso de entrar en el centro del corazón hambriento y sediento de la persona humana, con el fin de concedernos las bendiciones de su propia vida, su propio carácter, su propio ser y derramarlas sobre nosotros. Cuando el Rey ocupa el trono de una vida, está presente el reino de Dios. La pregunta que Mateo nos hace es Jesucristo el Rey de nuestra vida? ¿Le hemos recibido como Salvador de nuestro cuerpo y alma? ¿Se ha apoderado de nuestra vida de tal manera que sea para nosotros la persona más importante de todo el universo? ¿Estamos dispuestos a seguirle, a dejar que Él nos moldee y dé forma a nuestras vidas? Es entonces cuando se convierte en Rey. El mismo día en que Jesús fue aclamado por el pueblo como Rey y Mesías, los grupos más influyentes del pueblo judío tramaron en conciliábulos secretos el modo de eliminar a aquel que con la grandeza de sus virtudes tanto les humillaba. Jesús, envuelto en esa atmósfera de tantas contradicciones, es un anticipo de lo que va a ser a través de los siglos frente a la humanidad. Nunca dejará de ser amado y adorado por muchas personas, pero también nunca dejará de ser menospreciado y perseguido por otros seres humanos. La consecuencia práctica que los cristianos podemos sacar de esta contrastada vida de Jesús es la siguiente. El cristiano, como Jesús, está llamado a ser una persona un tanto paradójica, admirado y perseguido a la vez, querido por la misión y vivencia cristianas, hostigado por el mundo al que pertenece y en el que vive porque sus modos de pensar y actuar no son los mismos. Al cristiano se le quiere cuando da amor y perfección, cae antipático, se le deja de tener en cuenta, se le odia cuando descubre y denuncia los fallos de nuestra existencia y nos invita a una mayor superación. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y la pasión de los días siguientes nos dan a entender que ser cristiano significa poner nuestra vida a disposición de la voluntad divina, aceptando todas las consecuencias que ello lleva consigo. Debemos seguir a Jesús convencidos de que pensar y hacer las cosas como Dios quiere unas veces gustará a los que nos rodean, pero en otros momentos les disgustará. Esta actitud unas veces nos puede aportar gloria, simpatía y bienes, pero otras desprecio, persecución y muerte. Lunes Santo o la pregunta sobre si somos amigos íntimos de Jesús. Del Evangelio de San Juan. 6 días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó 1 libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume.
El lunes santo nos presenta a Jesús hospedado en la casa de una amiga familia compuesta por Lázaro, Marta y María. Jesús se ha presentado en ese lugar de manera improvisada, sin avisar, para hospedarse allí en los días de estancia en Jerusalén. Tener a Jesús en casa es un lujo, pero dar hospitalidad al Maestro con sus discípulos da mucho trabajo, sobre todo a Marta, ya que María no echa una mano en las labores porque está embobada hablando con Jesús, de quien está profundamente enamorada y ansiosa de conocer sus enseñanzas, pues ha entendido que lo más importante es estar junto a Él para encontrarse con el amor que Jesús le profesa y al que responde con un gesto tan bello como fue la unción con perfume de los pies de Jesús y el posterior secado de sus cabellos. ¿Por qué ese gesto tan exagerado? Porque el amor que llenaba su corazón se desborda sin importarle nada ni nadie. Realmente, cuando se ha conocido y entendido el amor que Dios nos tiene, estas locuras parecen pequeñas. María nos da ejemplo de magnanimidad con Jesús. Ella rompe el vaso de alabastro que contenía el perfume porque no quiere nada para ella, todo para Él. El amor bien vale un amor, escribió San José María Escrivá en Camino, número 171. Jesús solicitó a María de Betania por escoger la mejor parte. Al escoger la mejor parte, Jesús quiso decir que aquellos cuya prioridad en la vida es Cristo, el conocerle y el estar cerca de Él, han elegido lo que durará hasta la eternidad. Cuando nos centramos en Cristo, Él se convierte en nuestra mayor pasión y nuestra tendencia al egoísmo se atenúa y desvanece. Si para nosotros, como a María de Betania, Jesús es nuestra prioridad, nos sentamos a sus pies y le escuchamos. Lograremos entenderlo profundamente, crecerá nuestra pasión por Él y lograremos una vida de fe segura y confiada. La actuación de María de Betania debe provocar en nosotros varias preguntas. ¿Con qué frecuencia dejamos pasar verdades espirituales porque estamos enfocados en nosotros mismos y excesivamente preocupados por nuestros trabajos, nuestra posición social y nuestra reputación entre los demás? ¿Cuál es nuestra actitud ante los que nos critican y se burlan de nosotros porque nos gusta estar hablando con Jesús junto a sus pies, lavándolos y enjugándolos con nuestro amor? María de Betania ha sido un ejemplo a seguir en los santos del Carmen descalzo. Yendo a Teresa, se descubre la amistad que ella tiene con Jesús. Teresa nos revela la relación que experimenta en las distintas etapas de su vida. Por eso ella enseña a sus hijas su experiencia y explica cómo va cambiando de intensidad a medida que más le conoce. Ella siente que Jesús le acompaña siempre en las dificultades. Escribe en el libro de la vida: con tan buen amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en el padecer, todo se puede sufrir. Es ayuda y da esfuerzo, nunca falta, es amigo verdadero. Es así como le enseña a sus hijas, las monjas, en el camino de perfección, lo siguiente: procurad luego, hija, pues estáis sola, tener compañía. Pues qué mejor que la del mismo maestro que enseñó la oración que vais a rezar. Representad al mismo Señor junto con vos y mirad con qué amor y humildad os está enseñando. Y creedme, mientras pudiereis, no estéis sin tan buen amigo. Si os acostumbráis a tenerle cabe vos, y él ve que lo hacéis con amor y que andáis procurando contentarle, no le podréis, como dicen, echar de vos. No os faltará para siempre. Ayudaros en todos vuestros trabajos, tenerle en todas partes. ¿Pensáis que es poco un tal amigo al lado? Es conocida como una gran definición de lo que es orar la que hace la Santa Madre Teresa de Jesús cuando explica en su libro de la vida lo que es la oración mental. Escribe: a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. Y más adelante sigue Teresa:
y más viendo lo mucho que os va en tener su amistad y lo mucho que os ama, pasáis por esta pena de estar mucho con quien es tan diferente de vos. Y prosigue luego. Porque todo el mundo no se procure llegar a vos por esta particular amistad, los malos que no son de vuestra condición, para que los hagáis buenos. Acompañados de la experiencia de amistad con Jesús que nos enseña Santa Teresa de Jesús, descubramos mirando Jesús el buen amigo que es. Escribe en la vida: «Oh, qué buen amigo hacéis, Señor mío, cómo le vais regalando y sufriendo y esperáis a que se haga vuestra condición, y tan de mientras le sufrís vos la suya. ¿Pensáis que es poco un tal amigo al lado?», escribe en el Camino de Perfección. Y también: «Benditos seáis por siempre, Señor mío, que tan amigos sois de dar que no se os pone cosa adelante». ¿Somos de verdad amigos íntimos de Jesús? Martes y miércoles santos, o la pregunta sobre si somos fieles a Jesús o lo traicionamos. Del Evangelio de San Juan. Jesús se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. No cabe duda que Jesús durante su vida tuvo muchos amigos, pero también muchos enemigos, y fue incluso negado y traicionado por sus discípulos. En el Evangelio del Martes Santo escuchamos a Jesús diciendo que uno, Judas, le va a traicionar. Lo anuncia él mismo, profundamente conmovido. También sabemos qué van a hacer sus seguidores más cercanos. Pedro le negará 3 veces cobardemente, a pesar de que había asegurado con presunción: daré mi vida por ti. Y los otros discípulos huirán al verle detenido y clavado en la cruz. Lamentablemente Jesús, nuestro Rey y amigo, es traicionado no solo por los que le odian, sino también por los que le siguen. Es bueno que reflexionemos esta mañana un poco entre lo común y las diferencias que hay entre la negación de Pedro y la traición de Judas. Pedro y Judas fueron grandes amigos de Jesús, estuvieron, aprendieron y compartieron con él. Pedro era uno de los 3 que Jesús siempre tomaba en cuenta en los momentos importantes, como en el episodio de la Transfiguración. Judas, por su parte, era el tesorero de Jesús. Pero ambos fallaron a Cristo. Analizo primero la triple negación de Pedro al inicio de la pasión de Jesús en el patio del palacio del sumo sacerdote, cuando le acusaron de ser discípulo de Jesús. Pedro fue invadido por el temor y negó al Maestro, aunque se nota que no está cómodo con la negación. Cuando Pedro se da cuenta de su pecado, de haber hecho algo que no quería, aparece el disgusto que le lleva al arrepentimiento y a llorar amargamente. Dios quiera que imitemos la conducta de Pedro cuando hacemos algo que niega nuestra esencia como cristianos, que nos causa disgusto porque no nos hubiera gustado hacerlo, y nos arrepintamos. Y ahora me detengo en la traición de Judas que describe Mateo y Lucas. Judas, en la última cena de Jesús, encontró la ocasión para entregar a Cristo a sus enemigos en el huerto de Getsemaní. Y en este momento tiene lugar una pregunta dolorosísima de Jesús, dirigida también a todos los cristianos de todos los tiempos cuando traicionamos a Cristo. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho, devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, se desesperó y se ahorcó. Encontramos aquí una tragedia por un doble motivo, por lo que le hace a Jesús y porque le afecta hasta el punto de quitarse la vida. En Judas encontramos una señal de arrepentimiento que no está bien conducida ni orientada. El horror que le produce el pecado cometido, en vez de conducirle a pedir perdón, le conduce a la desesperación. Por desgracia, Judas no pidió perdón como Pedro, fruto del amor que brota de Jesús incluso cuando le traicionamos. Ese amor que permite que confesemos nuestros pecados y no nos apartemos de él.
El error de Judas, además de la traición, fue no ver el amor de Dios y de Jesús, que son permanentes e irrevocables. El no pedir perdón de nuestros pecados es otro modo de enfrentarnos con el mal que hacemos, que conduce a la desesperación y a la muerte. Lo importante en todo esto es que Jesús amaba tanto a Pedro como a Judas y solo esperaba de ellos que se arrepintieran. Mantenernos fieles a Jesús no siempre es fácil, pero los seguidores de Cristo debemos cada día recordar su gran amor para que nuestras caídas no nos hundan. Con Jesús siempre es posible volver a empezar. Estamos en este año celebrando el centenario de la canonización y muerte de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. ¿Qué puede decirnos esta santa sobre el perdón? Partimos del hecho de que Teresita es doctora de la Iglesia y que tiene siempre una palabra que darnos, sobre todo en la ciencia del amor, y creo que también sobre el perdón. La santa de Lisieux recibió grandes lecciones por parte de sus padres acerca del perdón. Le enseñaron a pedir perdón desde su más tierna infancia, pero tiene la teoría de que si se acusa, la perdonarán más fácilmente. Sorprendentemente, en su adolescencia nos da testimonio de cómo cree ya en la misericordia sin límites de Dios cuando nos narra el caso del asesino Pranzini, al que todo el mundo daba por condenado en el infierno, menos ella y su hermana Celina. Su confianza en la misericordia infinita de Jesús era ilimitada. Cuando más adelante, siendo monja en el convento, se carté con 2 jóvenes sacerdotes, uno de ellos alegará que las indelicadezas de las almas consagradas son más difíciles de perdonar para Dios que los pecados graves de los demás. Y ella le responde: estoy completamente de acuerdo con usted. Al corazón de Dios le entristecen más las 1000 pequeñas indelicadezas de sus amigos que las faltas, incluso graves, que cometen las personas del mundo. Pero, querido hermanito, yo pienso que eso es sólo cuando los suyos, sin darse cuenta de sus continuas indelicadezas, hacen de ellas una costumbre y no le piden perdón. Sólo entonces puede decir aquellas palabras conmovedoras que la Iglesia pone en nuestra boca durante la Semana Santa. Esas llagas que veis en mis manos son las que me hicieron en casa de mis amigos. Pero cuando sus amigos, después de cada indelicadeza, vienen a pedirle perdón echándose en sus brazos, Jesús se estremece de alegría y dice a los ángeles lo que el padre del hijo pródigo dijo a sus criados: sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y hagamos una fiesta. Sí, hermano mío, qué poco conocida es la bondad y el amor misericordioso de Jesús. Es cierto que para gozar de estos tesoros hay que humillarse, reconocer la propia nada, y eso es lo que muchas almas no quieren hacer. Pero, hermanito, esa no es su manera de actuar. Por eso el camino de la confianza sencilla y amorosa está hecho a la medida para usted. Carta del 26 de julio del año 1897. Arrojarse en los brazos de Dios Padre Madre es para Teresita esencial. En sus escritos ella reconoce no haber caído en pecados graves. ¿Habrá de ser menor su agradecimiento? Pues no. Ella cree que se le ha perdonado por adelantado al habérsele impedido caer y que por lo tanto su gratitud ha de ser doble. La pregunta es: ¿somos de verdad fieles a Jesús o le traicionamos? Jueves Santo, o la pregunta sobre si nos amamos los unos a los otros como nos lo pidió Jesús. Del Evangelio de San Juan. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. En la cena del Jueves Santo, Jesús lavó los pies a los discípulos. ¿Por qué lo hizo? Nos responde el mismo Cristo: os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros.
el mayor entre vosotros sea como el menor y el que manda como el que sirve. Jesús les había enseñado muchas cosas a los discípulos en los 3 años que pasaron juntos, pero este mandamiento fue el último que les dio antes de ser crucificado. ¿Qué se tendría que hacer para impactar al mundo como él lo había hecho? No sería en su capacidad de hablar, sus poderes para hacer milagros o su coraje. Jesús dijo que el mundo sería atraído por su mensaje cuando los demás vieran que sus discípulos se aman los unos a los otros. Al dar el nuevo mandamiento, Jesús sentó las bases para la formación de un grupo de personas único en la historia de la humanidad. Jesús creó un grupo identificado por una cosa, el amor. Los seguidores de Cristo son reconocidos por su amor a los demás. Los discípulos de Jesús eran un grupo de personas diferentes, difíciles, pecadores y egoístas, como el resto de mortales. Humanamente hablando, no era fácil amarlos al principio. De hecho, algunos de ellos, como Mateo, un recaudador de impuestos, no eran para nada dignos de ser amados. Pero el amor de Dios acepta los defectos, las debilidades y la falta de dignidad. Durante los 3 años que los discípulos siguieron a Jesús, pudieron experimentar el amor de Dios como nunca nadie lo había hecho antes. El amor y la paciencia que mostró al enseñarles comenzó a cambiarlos. Él fue un ejemplo de amor para ellos, demostró la compasión y la bondad que Dios tiene por la humanidad. El nuevo mandamiento de Jesús a sus discípulos la noche antes de ser crucificado se ajustaba a todo lo que había dicho y hecho. Con ese mandamiento les estaba diciendo que debían demostrar el mismo amor que él había derramado en ellos si su mensaje pretendía tener un impacto en el mundo después de su muerte. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, está al servicio de la humanidad. Por tanto, todos aquellos que formamos la Iglesia estamos llamados a servir a los que nos rodean. El amor que Dios nos manifiesta debe convertirse en servicio que dé testimonio de su presencia entre nosotros. El cristiano, siguiendo el amaos los unos a los otros como yo os he amado, debe ser como esta levadura que transforma al mundo para que éste se renueve y se transforme. El egoísmo de la persona humana se vence con la entrega generosa a los demás. En el servicio reside la verdadera realización personal y la felicidad. Solo el que se da triunfa de verdad. Nos parece imposible amar como Jesús. ¿Es de verdad imposible? No, no lo es. Por supuesto que no podemos amar como Jesús si Él no nos da las fuerzas. Pero Jesús nos da esas fuerzas por medio de su Espíritu que se nos derrama en los sacramentos y de un modo muy especial en la Eucaristía, sacramento instituido en la Última Cena. Necesitamos acercarnos a la Eucaristía para alcanzar la capacidad de amar tal como Dios y Jesús aman. La celebración de la Cena del Señor nos urge a imitar el ejemplo del Maestro. El amor de Jesucristo fortalece el amor humano. El amor que tiene por motivo a Cristo es firme, inquebrantable e indestructible. Quien está unido a Cristo jamás se apartará de su amor, escribió San Juan Crisóstomo. La gran enfermedad del mundo a través de todos los tiempos es no saber amar. Solamente celebra la Pascua con Cristo el que sabe amar, el que sabe perdonar. Para todos los que han perdido su fe en el amor y piensan que el amor no arregla nada, aquí está la prueba de que solo el amor lo arregla todo. Si Cristo hubiera querido imponer la redención a fuerza de armas o a fuerza de incendios y violencias, no hubiera logrado nada. Hubiera logrado nada, más odio, más maldad. Miremos, hermanos, el gesto de amor personificado, y en nuestras tentaciones de venganzas, de resentimientos, de egoísmos, de crueldades, no miremos el ejemplo triste de los seres humanos que se odian. Levantemos la mirada hacia el amor que se hace cordero, que se hace comida, que nos comunica la fuerza de su amor. Cristo nos enseña que el camino hacia el amor
Es la humildad cuando, despojándose de sus vestiduras, comienza a sentirse esclavo, postrándose ante los apóstoles para lavarles los pies. El servicio de los esclavos era lavar los pies de los comensales. San Pablo, en la carta a los Filipenses, escribió lo siguiente: «Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz». Recordemos que la crucifixión no se daba a los ciudadanos romanos, sino a los esclavos del pueblo romano. Qué gran ejemplo para esta hora de orgullos y de soberbias. Por falta de humildad el mundo está como está, porque nadie quiere ser inferior a nadie, porque queremos que el mundo gire a nuestro alrededor, porque nos hemos endiosado, porque nos hemos idolatrado. Es necesario, hermanos, tirar tantos ídolos, el del yo ante todo, para que seamos humildes y sólo desde la humildad sepamos ser redentores, sepamos ser colaboradores de la verdadera colaboración que el mundo necesita. Liberación que se grita contra otros no es verdadera liberación. Liberación que procura revoluciones de odios y de violencias, quitando la vida de los demás o reprimiendo la dignidad de los otros, no puede ser verdadera libertad. La verdadera libertad es aquella que se hace violencia a sí misma y, como Cristo, se hace esclavo para servir a los demás. En la Eucaristía, memorial del amor de Dios, que se entregó por nosotros para liberarnos del pecado, está la clave para romper tantas cadenas y tantas cárceles. En la imitación de Jesús, en su amor y humildad que le llevaron a morir por nosotros, está el verdadero camino de nuestra salvación. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti número 8, nos ha expresado su anhelo de que en esta época que nos toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer entre todos un deseo mundial de hermandad. Entre todos. He ahí un hermoso secreto para soñar y hacer de nuestra vida una hermosa aventura. Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en lo que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntos. Solo se corre el riesgo de tener espejismos en los que ves lo que no hay. Los sueños se construyen juntos. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Quiero terminar esta reflexión sobre el mandamiento del amor de Jesús recordando que entre lo mucho que Teresa de Jesús recibió de Dios están sus enseñanzas sobre la fraternidad en la vida común. Para Teresa, la fraternidad es uno de los 3 pilares en los que se sostiene el carisma carmelitano teresiano. La comunidad en la que se vive la fraternidad no es una simple realización humana, sino que se fundamenta en Dios. La fraternidad consiste en reproducir la imagen de la Trinidad donde se vive la comunión y el amor. Tener siempre como fundamento a Dios en la comunidad nos va a ayudar a ver en el otro la presencia de Jesús, a vivir el mandamiento del amor y el servicio. Si Jesús nos ha revelado como amigo verdadero, nosotros debemos ser amigos de todos amándolos como Jesús los ama. Teresa asumió esto y por eso dice a sus monjas: aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Camino de perfección, camino 4. Capítulo 4. Repito la pregunta. ¿Nos amamos los unos a los otros como nos lo pidió Jesús? Viernes Santo, o la pregunta sobre si estamos dispuestos a unirnos a los sufrimientos de Jesús para colaborar a la salvación del mundo. Del libro de Isaías. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores.
Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él. Sus cicatrices nos curaron. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el libertador y esperado de la humanidad, terminó su vida en una cruz, crucificado. ¿Por qué? La respuesta parece sencilla. Aunque las autoridades religiosas de Jerusalén no fueron unánimes en la conducta a seguir respecto a Jesús, para muchos era un blasfemo y no quedaba otro remedio que declararlo reo de muerte, pues mucha gente estaba creyendo en él. Según el sumo sacerdote Caifás, es mejor que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Pero ¿por qué Dios y Jesús no hicieron nada para evitar ese final, sabiéndolo como lo sabían y siendo totalmente injusto? Porque, según dijo San Pedro el día de Pentecostés a los judíos de Jerusalén, Jesús fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Así pues, la muerte violenta de Jesús no fue el fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias humanas. Dios permitió que Jesús muriera en la cruz y Cristo lo aceptó. Pero ¿por qué motivo Dios permitió esta muerte y Jesús la aceptó? Dice Jesús: no es voluntad de vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Y el apóstol San Juan escribe: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Y San Pablo en Romanos dice: la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Y en 1 Corintios: Cristo ha muerto por nuestros pecados según las Escrituras. Y en la 2 Corintios: a quien no conoció el pecado, Dios le hizo pecado por nosotros para que viniésemos a ser justicia de Dios en él. Está muy clara, pues, la razón por la que Dios permitió la muerte de Jesús en la cruz y él la aceptó: por librarnos del pecado. Por lo tanto, los pecadores somos los autores y como los instrumentos de todas las penas que soportó Jesús. La Iglesia, siguiendo a los apóstoles, enseña que Cristo ha muerto por toda la humanidad. No hay, ni hubo, ni habrá persona alguna por quien no haya padecido Cristo. Dessinger, número 624. El amor de Dios y de Jesús hasta el extremo, a esta humanidad esclavizada y desdichada en el cuerpo, alma y espíritu como consecuencia del pecado, quedó claramente manifiesto en la pasión y muerte de Jesús. Jesús por amor se humilló hasta el extremo, sufriendo un dolor total, tanto por los aspectos que comprendió físico, humano y espiritual, como por su intensidad. Jesús quería con ello abarcar todos los pecados que cometemos todas las personas humanas en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, y redimirlos. El amor de Jesús a ti y a mí, hasta el extremo, arrastró para él un sufrimiento físico en grado máximo. La flagelación, la coronación de espinas, la cruz a cuestas, la crucifixión son una muestra elocuente del sufrimiento físico que tuvo que padecer Jesús. El amor de Jesús hasta el extremo hacia la humanidad tuvo como consecuencia un sufrimiento moral o humano difícilmente aceptable por nosotros. La traición de Judas, la huida de los discípulos, las negaciones de Pedro, las parodias de los soldados jugando a rey con él, los falsos testimonios, la presentación humillante ante el pueblo y los insultos de éste, la burla y el desprecio de Herodes, la condena injusta, los ultrajes en la cruz por parte de los magistrados y parte del pueblo, son datos muy elocuentes del poco respeto que se tuvo hacia la persona de Jesús y de lo mucho que tuvo que sufrir. El amor de Jesús a todos nosotros hasta el extremo comportó, junto a los grandes sufrimientos físicos y morales, un fuerte padecimiento espiritual. Lo que sufrió Jesús ante el abandono de Dios y la conciencia de que el rechazo y condena que hacen a su persona significa la renuncia de los seres humanos a ser salvados y quedar sumergidos en el abismo del pecado es inimaginable para todos nosotros. Las personas humanas somos más sensibles a los sufrimientos físicos y humanos que a los espirituales. Es evidente cómo sufrimos cuando las apariencias
carencias materiales, la enfermedad o la muerte se hacen presentes en nuestra vida o en la de los seres queridos. También está claro lo que nos afectan los sufrimientos psíquicos y afectivos. Pero pasamos, sobre todo en esta época, del mal que causa el pecado. Se dice que la gente está perdiendo la conciencia del pecado, y es verdad. No queremos que la desobediencia a los preceptos divinos traiga males. Estamos acostumbrados a las consecuencias de una existencia sometida al pecado y, curiosamente, aunque suframos, nos resistimos a salir de ella. No creemos que el pecado sea la causa de todos nuestros males. Ignoramos la dignidad con que fuimos creados, las capacidades que poseemos como hijos de Dios y la felicidad que estamos perdiendo. Por eso no sufrimos espiritualmente. Pero no así Dios y Jesús, porque la causa de todos sus actos en favor de esta humanidad caída han sido, son y seguirán siendo ofrecernos la liberación del pecado, origen de todos los males que sufrimos los seres humanos. Jesús sufrió y sigue sufriendo hoy porque la humanidad no quiere aceptar la salvación y prefiere seguir en las tinieblas. La actitud de Jesús ante el sufrimiento es la prueba de su procedencia divina. Aceptar y llevar el sufrimiento tal como lo hizo Jesús no es cosa de seres humanos, sino de Dios. Las personas, el dolor generalmente lo rehuimos o nos desespera. Difícilmente guardamos el equilibrio cuando nos hiere. La actitud normal del ser humano ante el sufrimiento es la rebelión y la desesperación, corriendo el riesgo de autodestruirse. Debemos aprender de Dios y de Jesús no solo a amar, sino también a sufrir. Jesús no sufre ni por sus pecados, ni por elevar su propio nivel, sino por causa de los pecados de los demás y por su deseo de elevarlos a un estado superior de vida. Jesús está preocupado por el bien, sobre todo espiritual, de los demás, y esa preocupación es la fuente de su sufrimiento. El sufrir es sano, es bueno, es digno cuando es redentor. Debemos, pues, las personas humanas aprender a ser pacientes con el sufrimiento y a aceptar con dignidad el dolor. Debemos comenzar a sufrir con humildad y espíritu redentor cuando el dolor es por nuestros pecados o por los pecados de los demás. Debemos aceptar sufrir con altruismo cuando lo hacemos por elevar el nivel físico, psíquico o espiritual, personal o de los otros. La fuerza para saber llevar el dolor con dignidad en beneficio propio de los demás la da Dios. Los ideales que la persona posee no cabe duda que dan fuerza para aceptar cierto grado de sufrimiento con sentido. Pero hay ciertos niveles de dolor que no pueden ser asumidos positivamente sino desde Dios, desde la luz y la fuerza que Él nos concede. Se ha escrito que el alma del amor es el sufrimiento. De hecho, el lema de las personas que llegan a la perfección, a la realización cristiana, suele ser padecer o morir, como es el caso de nuestros padres fundadores Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. El sufrimiento es un misterio de amor y fecundidad en la vida de los santos. Escribió San Pablo lo siguiente: suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia. Carta a los Colosenses. Santa Teresa de Calcuta decía: ama hasta que te duela. Si te duele es la mejor señal. El amor que es capaz del dolor es auténtico y poderosamente fecundo. Muchos hombres y mujeres en la historia de la Iglesia han sido llamados a abrazar esta fuerza del Evangelio del sufrimiento en grados altísimos de oblación y ofrecimiento. Se las conoce con el nombre de almas víctimas. Las almas víctimas cooperan de manera particular con la obra redentora de Cristo en cada generación. La cruz es reproducida en sus vidas transformándolos en víctimas de amor. Ellos abrazan la cruz por amor a Cristo en plena comunión con Él y en imitación plena al Maestro, ofreciéndose como Él, con Él y en Él, por la salvación de la humanidad y para el bien de toda la Iglesia. Las almas víctimas abrazan activamente los sufrimientos, los acogen y sin resistencia alguna permiten la acción de Dios purificadora y santificadora y le dejan que actúe hasta lo más profundo para eliminar toda imperfección del alma que impide la perfecta conformidad con la voluntad divina. Abandonan todo por completo a Dios, su inteligencia, su voluntad, su sentir y su obrar.
se convierten en ofrenda, en sacrificio vivo. Las almas víctimas son un don de la misericordia de Dios para la humanidad. La historia de la Iglesia del último siglo ha sido muy fecunda, con muchos y grandes capítulos de amor oblativo escritos por santos que se ofrecieron a sufrir y ser canales de gracia para un mundo tan urgentemente necesitados de la misericordia divina. Por ejemplo, Santa Teresa del Niño Jesús, San Pío de Pietrelcina, Santa Faustina Kowalska, Santa Teresa Neumann, Beata Anna Katharine Emmerich y muchos otros, todavía escondidos o en proceso de ser reconocidos. Y también los hay actualmente. Santa Teresa del Niño de Jesús decía: ofrezcamos nuestros sufrimientos a Jesús para salvar almas. Pobres almas, Jesús quiere hacer depender su salvación de un suspiro, de nuestro corazón. ¡Qué misterio! No rehusemos nada a Jesús. Carta 61. No perdamos las pruebas que nos envía, son una mina de oro sin explotar. Carta 59. Debemos tomar partido en esta lucha permanente contra el mal y contribuir con nuestro granito de arena a la construcción de un mundo mejor. Ofrezcamos con amor nuestros sufrimientos por la salvación de los pecadores o, lo que es lo mismo, por la salvación de esta humanidad. Conocemos lo que escribió Santa Teresa de Jesús: en la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Los santos, al contemplar las llagas y la cruz de Cristo, no podían separarse del crucifijo sin decir sobrecogidos: si sufrió tanto por mí, ¿cuánto me ama? San Juan Evangelista cierra su exposición de la pasión del Señor con estas palabras: mirarán al que traspasaron. Es la invitación que se nos hace a todos nosotros: fijar nuestros ojos en Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios. La Biblia ve la cruz no tanto como un patíbulo, sino sobre todo como signo de vida y de victoria. Y repito la pregunta: ¿estamos dispuestos a unirnos a los sufrimientos de Jesús para colaborar a la salvación del mundo? Domingo de Resurrección, o la pregunta sobre si hemos resucitado con Cristo. Del Evangelio de San Lucas. El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro, y entrando no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Nadie fue testigo ocular del acontecimiento de la resurrección y ningún evangelio lo describe. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Pero la resurrección de Cristo es un acontecimiento real, históricamente demostrable por la señal del sepulcro vacío, las vendas en el suelo y las apariciones a muchos discípulos, como lo atestigua el Nuevo Testamento. San Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se le apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. 1 Corintios. Los evangelios nos presentan a los discípulos contrarios a las apariciones en un primer momento. No creyeron a las mujeres que regresaban del sepulcro y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. La fe de los discípulos en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Cristo resucitado. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. La resurrección de Cristo es fundamental para nuestra fe. Dice San Pablo: si no resucito a Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. 1 Corintios.
Es casi increíble que en pleno siglo XX-XXI, de manos de la ciencia, nos venga la confirmación de la resurrección de Jesús como consecuencia del análisis, con los instrumentos más sofisticados de la NASA, de la síndone, una de esas vendas en el suelo que vio Juan en el sepulcro. Los científicos piensan que sólo unas radiaciones desconocidas que tuvieron lugar en el momento de la resurrección pudieron grabar, chamuscando el lienzo, las imágenes del cadáver de Jesús. La resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de la Pascua. La hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. Después de la resurrección, el cuerpo auténtico y real de Jesús posee las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero o bajo otra figura, distinta de la que les era familiar a los discípulos. La verdad de la divinidad de Jesús es confirmada por su resurrección. Jesús se revela definitivamente Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de entre los muertos, escribe el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos. San Pablo pudo decir a los judíos: la promesa hecha a los padres Dios la ha cumplido en nosotros, al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 1, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Hechos capítulo 13. Lo grande de la resurrección de Jesús es que también nos afecta a nosotros. Hemos escuchado las palabras del apóstol San Pablo. Hermanos, los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos sepultados con él en la muerte, para que así como Cristo fue despertado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también lo sea nuestra existencia en una resurrección como la suya. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Así pues, nos está permitido soñar. Desde que Jesús murió por nosotros y resucitó, tenemos la posibilidad de dejar nuestra posibilidad de pecadores, de vernos libres de la esclavitud del pecado, de andar en una vida nueva, de vivir para Dios, de vivir con Él. ¿Qué más podemos pedir? Al fin podemos realizarnos como hijos de Dios. Dios Padre nos ha creado para que seamos hijos suyos. Jesús de Nazaret, por su muerte y resurrección, nos devolvió la capacidad de lograrlo. En estas horas en que parece vivir la historia un callejón sin salida, la resurrección de Cristo es una razón seria que ilumina con la luz de la esperanza el horizonte de los cristianos y de la humanidad. El sepulcro de Cristo, donde parecía que los enemigos del Señor sellaron su victoria, ahora, rotas las cadenas y los sellos que le habían puesto sus enemigos, grita: «Oh muerte, ¿dónde está tu victoria?». Y así como el sepulcro de Cristo rompe los cerrojos de la muerte, también los sepulcros de nuestros muertos y nuestros propios sepulcros quedarán también un día vacíos. Es necesario alimentar esta esperanza en este tiempo en que muchos piensan dar una solución a los problemas políticos, sociales y económicos únicamente organizando la tierra con medidas terrenales. La redención nos habla de que la verdadera liberación de la persona humana tiene que ser el fruto de un Cristo triunfante y de la esperanza que en él pongan los seres humanos. Cuanto más graves sean nuestros problemas, más oportunidad le estamos dando al Redentor, más grande tiene que ser nuestra esperanza. El triunfo sobre el pecado y la muerte, en suma sobre el mal de esta tierra que supone la resurrección de Jesús, tiene dos fases que no conviene olvidar. La primera, de absoluta victoria, ya se coronó y es Cristo, su persona. Sí, Jesucristo ya es el Rey de la vida y de la eternidad. En él la redención ha llegado a la cumbre. Pero en nosotros la victoria sobre el pecado, la muerte y el mal, que antes de Cristo no era posible y ahora sí lo es, todavía es parcial, porque para nosotros la victoria todavía tiene un compás de espera. Desde la resurrección de Cristo hasta su segunda venida, donde el pecado, la muerte y el mal serán definitivamente vencidos, ¿cuántos siglos transcurrirán? No lo sabemos. Pero sí sabemos que con la resurrección de Cristo se ha rubricado ya el pacto de victoria sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la muerte, y que Dios le ha encomendado a su Iglesia la administración de su victoria en el corazón de cada persona.
De aquí este trabajo tan tremendo de la evangelización, el trabajo de la reconciliación de los seres humanos con Dios, el trabajo de llevar la sangre de Cristo a todos los corazones, el trabajo de sembrar el amor del Señor sobre todos los odios, el trabajo de sembrar paz en los pueblos, justicia en las relaciones humanas, respeto a los derechos de las personas, también las que ya viven en el seno de las madres aunque no hayan sido dadas a luz. Este trabajo de la Iglesia supone luchas sangrientas, conflictos dolorosos, pero son parte de la Pascua de Cristo, una Pascua que no estará cumplida plenamente sino hasta que Cristo vuelva. El cristianismo es un mensaje de vida, más aún es comunión con el viviente. Con Jesús de Nazaret también nosotros apostamos por la vida y estamos al lado de todo lo que es vida y luchamos contra todo lo que es muerte. La resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. 1 Corintios. En la espera de que esto se realice, Cristo resucitado vive en el corazón de sus fieles. En él los cristianos saborean los prodigios del mundo futuro y su vida es arrastrada por Cristo al seno de la vida divina, para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si el Jueves Santo nos invita a amar como Cristo nos amó y el Viernes Santo a unirnos a los sufrimientos de Cristo para la salvación de la humanidad, el Domingo de Pascua, como fruto del amor y del sufrimiento, nos invita a gozar de la alegría de una vida nueva. La vida cristiana, en resumen, es esto: una vida de amor, de sufrimiento y de alegría. Vamos a terminar invocando la protección de la Virgen María, mujer creyente y fiel. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. Pasaste por el mundo en medio de tinieblas, sufriendo a cada paso la noche de la fe, sintiendo cada día la espada del silencio. A oscuras padeciste el riesgo de creer. Madre de los creyentes, que siempre fuiste fiel, danos tu confianza, danos tu fe, danos tu confianza, danos tu fe. Hermanos, feliz y santa Semana Santa.